allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, ¿qué tal? Aquí seguimos dispuestos a abordar nuestro estudio de la Biblia. Estamos acabando diciembre, acabando el trimestre, acabando el año, lo vamos a acabar todo, ¿vale? Así que hoy va a ser el penúltimo sábado antes del último. Y hoy la lección nos trae un tema muy interesante, como vais a ver, lo vamos a intentar desgranar, a ver con el tiempo que tenemos. Esperamos que sigáis disfrutando de este programa, que podáis participar también en nuestro chat y que podáis sugerirnos cualquier tipo de pregunta mientras estamos aquí haciendo este repaso de la lección. El título, Dios es fiel. ¿Lo habías pensado alguna vez? El asunto de la relación con Dios, de que sea algo de fidelidad o infidelidad, pues lo vamos a ver. De momento vamos a introducirnos con unos minutos de vídeo y después volvemos. Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios aquí en el lugar de los Hechos. Y hoy nos encontramos casi en el centro de Israel. Estamos en un lugar que no tiene mucho que ver con la Biblia, pero que aún así nos hace pensar en estas fortalezas que se encontraban dentro de la tierra prometida. Aquí queremos estudiar la lección número 12, que lleva por nombre Dios es fiel. Y estamos rápidamente llegando al final del libro de Josué. En esta semana vamos a estudiar el capítulo 23 y en la última lección de la próxima semana vamos a estudiar el capítulo 24. Ambos capítulos son el discurso de despedida de Josué para con el pueblo. Es decir, él les va a dar un encargo final, les va a dar últimas instrucciones acerca de lo que ellos debían hacer si es que deseaban permanecer en la tierra que el Señor les estaba dando a ellos como un don. Pero fíjate en el título, Dios es fiel. Así que en este capítulo vamos a ver cómo Josué les presenta a los líderes lo que Dios ha hecho con ellos, cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha cumplido con todas sus promesas. Y eso tiene que ser la motivación para que ellos también respondieran con fidelidad, con obediencia al Dios que les había entregado esta tierra como un regalo, como un don. Así que vamos a estudiar este mensaje potente de Josué ya anciano, pronto a morir. Su último encargo para el pueblo de Israel y también para nosotros. Te invitamos ahora a que te pongas cómodo para que vayamos al repaso de esta lección. En el día domingo dice acá el título, todo se cumplió. Y vamos a leer lo que dice el libro de Josué, capítulo 21. Acá vamos a encontrar una idea que después se vuelve a repetir en el discurso de despedida de este líder de Israel. Vamos a ver entonces Josué, capítulo 21. Dice lo siguiente en los versículos 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron.
Jehová les dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pues sí, esa es ya estamos en el aire, esa es el texto bíblico Josué 21, 43, 45. ¿Cuál sería la intención del texto bíblico hacia el final del libro de Josué? Pues la pregunta tendría la respuesta, que es mostrar que Dios cumple lo que promete. Dios se había manifestado a Abraham, también a Isaac, a Jacob, le había prometido una tierra y ahora se cumple aquella promesa a este pueblo numeroso como las estrellas del cielo, que le había dicho Dios a Abraham: sal y mira. Esto es importante, que el líder del pueblo, Josué, cuando ya entrado en años solo le espera morir, ¿no?, afronta ese momento y le dice al pueblo, porque le va a dar más instrucciones, ¿no?, de que ellos sean obedientes, de que ellos estudien la palabra, de que ellos sean conscientes de quién les ha dado la buena tierra, pero hace un especial énfasis en que todo lo que Dios había prometido se había cumplido. ¿Qué pensáis? Que yo creo que lo que hace Josué es confrontar al pueblo. Uh-huh. Él está próximo a descansar, se ha acabado su liderazgo, tiene que asegurarse de que han entendido lo que ha pasado ahí. Entonces lo que viene a decirles es, con ese todo que se insiste en apenas 2 versículos, 6 veces lo repite, es un... ¿tenéis alguna queja de Dios? Porque todo lo que él ha dicho, todo se cumplió. Él ha sido fiel en todo. Todo lo que se ha prometido, él, de su parte, sí que ha cumplido. Uh-huh. Así que, si de aquí en adelante hay algún fallo, hay algún error, tenéis claro de quién va a ser, ¿verdad? Lo vamos a ver, sí. Yo creo que lo que hace es eso, es confrontarles. Mientras hemos permanecido con él, Dios cumplió todo. Empezáis a caminar solos. Si algo falla, analizar, porque si todo lo ha cumplido y ahora falla algo, no es culpa de él. Germán, falló algo, porque si nos adentramos a continuación del libro de Josué, en el libro de los jueces, parece que el pueblo apostató, se fue en pos de otros dioses, los enemigos se enseñorearon de ellos, de sus tierras, de sus bienes. Se acomodó. ¿Qué falló? Wow. Bueno, yo creo que cuando se habla de recurso humano como tal, propiamente, nosotros los seres humanos siempre tendemos a fallar, pero casi siempre pasa porque nos olvidamos de dónde venimos. El detalle es que Josué conocía al pueblo, lo conocía perfectamente, lo había dirigido durante muchísimos años, y obviamente en función de eso es que él le hace esta declaración final, ya básicamente cuando se está yendo. Entonces, Dios no falla, Dios siempre es fiel. Durante la lección pudimos verlo, durante nuestras vidas hemos podido verlo, a lo largo del estudio de la palabra de Dios podemos verlo, pero somos nosotros siempre los que fallamos, y eso básicamente es lo que pasa en el libro de los jueces. Fíjate lo que dice Pablo, Romanos 3 y 4. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si Dios hace una promesa al pueblo y éste no es fiel, ¿será que Dios continúa siendo fiel a pesar de la infidelidad del pueblo? ¿Será que Dios continúa con el deseo de hacer realidad la promesa que había hecho al pueblo? De eso se trata la fidelidad de Dios. Él continúa siendo fiel a pesar de la infidelidad del pueblo al que le ha hecho la promesa. Dios siempre es fiel, al igual que siempre es amor. O sea, no, si yo amo a Dios, Dios me ama. Y si no le amo, igual. También. Pues esto es muy parecido. Me encanta un texto que está en Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13, porque Pablo va a ir haciéndonos un parangón que con la mente nos va a llevar a un punto y de pronto nos hace una inflexión, ¿vale? Él dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos,
reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, y nuestro cerebro automáticamente salta y dice, mi cerebro según va leyendo dice, él también es infiel. Y Pablo dice, Él permanece fiel. Si yo soy infiel, Él permanece fiel. Y luego dice Pablo, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser fiel. No puede dejar de ser como es. Él es fiel, es amor. En Él no vamos a encontrar jamás infidelidad. Yo soy infiel. Yo fallo, pero Él no falla jamás. Y esto es lo que Pablo repite en las epístolas y lo que viene a decir Josué. Él no ha fallado en nada, siempre ha sido fiel en todo. Entonces, yo soy quien decide aquí, pero Él no va a variar. Él es amor y Él es fiel. Y qué bueno es que esto sea así, porque esto en vez de ser algo para este texto para dañarte, ¿no? Claro. Si le niegas, Él te va a negar. Toma. No. Te dice, si eres infiel, Él va a seguir siendo fiel. Sí, Eso significa, tienes salida. Tienes la salida de emergencia. ¿Has visto esos puertos que se bajan, verdad? Y de pronto te dice... salida de van los frenos. Claro, salida de emergencia. Hay un sitio donde salir y estar seguro porque te va a frenar en la arena. Yo leo esto y veo eso. Si yo soy infiel, Él va a seguir permaneciendo siendo fiel. Con lo cual yo puedo acudir a Él en cualquier momento porque su promesa no va a fallar. Porque Él no va a fallarme. Yo le habré fallado a Él, pero Él a mí no me va a fallar nunca. Sí, amén. Yo quería sumar un poco a eso que usted está diciendo, y es que es muy interesante, ¿no? El hecho de que Dios siempre es amor, usted lo mencionaba hace un rato. Cuando leemos en Mateo el Sermón del Monte, en el capítulo 45, hay un par de versículos que me gusta porque va en esta misma línea. Y dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Dios nos está indicando cómo es su reino, un reino de amor que nosotros debemos bendecir también, incluso a los que nos maldicen. Intentando retomar la idea, estábamos en esa cuestión de la fidelidad de Dios, de cómo fue puesto en entredicho si Dios era fiel, si Dios era justo, si Dios era amor. Y esa es la pregunta que hemos de responder también nosotros con esta vida. Bueno, todas las promesas se cumplieron, todas las promesas, además dice el texto, todas las buenas promesas. Y hemos visto que después el pueblo falló. La realidad es que no despojaron a los demás habitantes de aquella tierra y se les complicó el asunto. ¿Por qué? El éxito, nos dice la lección, nunca debe darse por sentado. Siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Esto es así? Es que tenemos nosotros también una parte que hacer, ¿verdad? Bueno, justo compartí hace un par de minutos algo. Hay una tendencia cristiana incluso que habla de una vez salvo, siempre salvo. ¿Ya? Ese es el universalismo. Sí. Hemos escuchado un poco de esto. Pero ¿es cierto? ¿Es realmente así? El Señor obviamente extiende su promesa. Cristo muere por nosotros. Cristo nos ofrece salvación. Pero nosotros debemos cumplir algo. Sí, obediencia. Sí, continuar el camino que Dios nos ha trazado. No significa que porque Cristo murió por mí, no significa que porque Cristo se entregó por mis pecados, significa que yo puedo vivir como quiera, significa que puedo andar como quiera. Y es básicamente lo que también explica la lección. Josué le está recordando al pueblo de Dios que ellos deben continuar ese alineamiento, esa línea que el Señor les ha trazado para que ellos puedan mantenerse en el camino y así Dios pueda continuar venciendo por ellos, porque ellos no vencieron. Dios siempre venció por ellos. Esa es la clave, ¿no? Gracias a la intervención de Dios, ellos poseyeron la tierra, ¿no? Eso es, sí. Yo lo llamo respeto a la gracia, ¿verdad? Ellos tuvieron la tierra porque fue un regalo de Dios. No cruzaron el Jordán por sus propios medios, no tumbaron las murallas por sus propios medios, no hicieron nada por sus medios, sino porque Dios peleaba por ellos. Amén. Yo, ¿por qué soy salvo? Por la intervención de Dios. Por la gracia, por la gracia. Entonces, si Dios vino, que esa es con la idea que yo estaba cuando se ha ido el Burmen, si Dios vino
e hizo un sacrificio enorme que no somos capaces de valorar, pero cuando los ángeles que veían al concilio celestial, veían al Padre con el Hijo, cómo se relacionaban, cuando escucharon a Jesús exclamar en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado?, se les tuvo que romper el corazón. O sea, qué dolor más inmenso que aquel que estaba con el Padre en las moradas celestiales, que se sintiera solo, desamparado por culpa de estos humanos pecadores malvados. Nadie sabe exactamente lo que Jesús hizo. Ellos lo entendieron ahí, pero nosotros la gracia nos queda grande. Claro. Ahora, cuando yo entiendo la gracia, yo tengo que actuar en respeto a esa gracia. Yo no me he ganado nada del cielo. O sea, no son mis obras, no es que yo actúo bien, que soy bueno, que no tengo ningún derecho para estar en el cielo. El cielo se gana por gracia. No hay, ni siquiera, a veces hablamos de obediencia, pero ni siquiera mi obediencia me da derecho al cielo. Vamos a hablar más tarde de eso. Con ese amor Dios puede pedirnos amor, ya que Él nos ha dado tanto amor. Sí. Termino con la idea. Sí. Lo que yo tengo que actuar es por respeto a la gracia. Y por respeto a aquel que vino y murió por mí en la cruz y me amó tanto, tengo que comportarme como Él quiere que yo me comporte. Pero no porque eso me da ningún mérito para ir al cielo. Es que no tengo nada en mí que me acredite lo más mínimo para llegar allí. Soy salvo por gracia. De hecho, quería sumar un poco a eso e incluso el hecho de que seamos obedientes o que actuemos de acuerdo como Dios quiere, el mismo Señor es quien lo coloca en nuestro corazón. Pablo decía en la carta a Filipenses, es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, siquiera eso tenemos. Claro. Siquiera eso tenemos. Hay una pregunta también que nos podríamos hacer. Claro, el pueblo parece que tenía como, por decirlo así, un desafío muy claro. Tenía unos pueblos paganos que habían llegado al colmo de su maldad, ofrecían a sus hijos en sacrificio incluso, que es una barbaridad, algo que también llegó a cometer más tarde el mismo pueblo de Israel. Pero hoy nosotros los cristianos, que estamos en una situación distinta, ¿cómo podríamos vivir nosotros una vida espiritual victoriosa? Porque, por ejemplo, como hemos hablado en el primer pensamiento, yo he estado en cenas de esas copiosas en las que he sido comedido de manera consciente y a otro día me he sentido bien, he hecho una excursión y digo, qué bien anoche, que fui capaz de poner, como dice Proverbios, cuchillo a mi garganta. Pero bueno, ¿cómo podemos los cristianos vivir hoy una vida espiritual victoriosa? ¿Realmente se pueden alcanzar victorias sobre algo? Sobre hábitos que nos destruyen la salud o que nos la roban. Porque, uno, Cristo venció a las potestades en la cruz. La victoria de Cristo puede ser en mi favor. 2, dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Yo te puedo ver a ti y tú dices, es que tú, que fuerte, que es que tú tienes una fuerza de que no. Que las armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de cualquier fortaleza. Ni son tuyas. Eso es. Y luego está esa armadura de Dios, que es la que cada cristiano se puede poner, ¿no? Entonces, que si el escudo de la fe, que si, ¿no? Para apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, hay una serie de simbología ahí en Efesios 6. Así que, ¿realmente hoy se puede llevar una vida victoriosa o es muy complejo ser cristiano? ¿Depende de nosotros o del poder, como ha dicho Germain, que actúa en nosotros? Es que nunca ha dependido de nosotros. El pueblo de Israel no dependía de él el ser victorioso en la tierra de Canaán, y de la misma forma nosotros no depende de mí el que yo sea victoriosa. Depende de que yo esté conectado con él y él produzca a través del Espíritu Santo me dé el poder para que yo venza. Pero no depende de Richard. Este es falible y es malo. Eso lo dice la lección. Dice que por qué nos sigue resultando tan fácil pecar a pesar de contar con tantas promesas maravillosas. ¿Por qué es tan fácil pecar? ¿Qué nos pasa en nuestra naturaleza? Pues porque somos como una bombilla. Es que a veces no somos conscientes. ¿Cuándo da luz la bombilla? Cuando está conectada. ¿Qué ocurre cuando le doy el interruptor y quito la conexión? Pues ya está, no luce. ¿Por qué peco? Porque apago la conexión con Dios. Sí. ¿Cuándo tengo fuerza para no pecar? Cuando dejo el botón encendido, conectado con el cielo. La fuerza no está en la bombilla, está en la electricidad. La fuerza no está en mí. Lo único que yo tengo que decidir es si quiero que corra esa energía del cielo a mí
o si decido, hago un corte porque no me apetece, porque quiero hacer mi voluntad. Sí. Eso es todo lo que yo decido. Otra cosa, Josué afirmó que la tarea que aguardaba Israel no era principalmente de naturaleza militar, sino espiritual. Tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué dijo Josué, no os mezcléis con estas naciones? Si concertareis con ellas matrimonios, os serán por lazo, por tropiezo, azote, espinos. O sea, el peligro para Israel no era la enemistad de las naciones, sino la amistad con ellas. ¿Cómo podría Israel y nosotros hoy preservar su singular identidad, nuestra singular identidad? Porque si se pierde la pureza espiritual se puede caer en la idolatría, como Salomón cayó, ¿no? ¿Por qué Pablo exhorta a los cristianos en 1 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los creyentes, ¿no? Fíjate, Josué temía más esa impureza en las relaciones que una fuerza militar. Sí. Porque los ejércitos solo son ejércitos. Pero cuando tú decides dar tu voluntad a otros dioses, a otros... Y Josué lo tenía claro. ¿Cuál era el peligro? El peligro no era el predicar, porque a veces ¿en qué se convirtió Israel? En un pueblo exclusivista, solo para ellos. Esa no era su misión. Pero cuando yo me mezclo, y ese es el problema, cuando yo me confundo con el otro, al final acabo yo contaminado, claro. ¿Verdad? Si yo cojo, imaginaros ahora mismo cualquier masa, ¿vale? Una masa que es buena, que es pura, que para meter y sacar un buen pan. Si esa masa la mezclo con lo que queráis, con tierra, con lo que sea, he estropeado el pan. ¿Verdad? Sí. Yo puedo dar pan a otras personas, pero cuando yo lo mezclo, y la palabra clave ahí es mezclar, que es cuando yo me fundo con el otro. Ese sincretismo. Claro. Para que yo me funda tengo que dar parte de mí y el otro darme parte de lo suyo. Sí. Y el pan le lleno de tierra. Entonces el problema es cuando yo me fundo, cuando yo me mezclo con el ajeno a Dios. El problema no es que yo convierta un ajeno a Dios, porque Ruth, la moabita, para gloria del pueblo de Israel, hay ejemplos de gente que sirvieron. ¿Os acordáis? Aquella mujer en Samaria que protegía al profeta, tanta gente. Pero no se mezclaron. Quiero decir, fue gente que se sumó a la levadura y a la harina del Dios verdadero. Nuestro problema es cuando yo decido mezclarme, cuando me uno al otro, cuando me confundo, porque al final me disipo y desaparezco. Pierdo mi identidad. ¿No? Ese es el problema, que yo pierda mi identidad. ¿Cómo podemos encontrar equilibrio entre vivir en la sociedad que nos rodea sin dejarnos arrastrar por sus valores contrarios al Evangelio? Esa sería la pregunta, porque es muy polémico hablar de los matrimonios. Cualquier persona más joven se va a oponer, cuando luego la realidad es muy dura. Son muchísimos los matrimonios que se rompen, ¿no? Y no estamos pensando tal vez solo en los cristianos, ¿no? Las parejas tienen muchísimos problemas de convivencia. Claro. Si un cristiano conscientemente elige una persona que no es creyente, tendrá que afrontar seguramente dificultades en la relación. Y cuidado con ese texto, ¿eh? Sí. Porque el texto dice mucho más de lo que porque dice no os unéis en yugo desigual. Si yo soy un cristiano comprometido, un adventista comprometido, y me caso con un adventista no comprometido, estoy en yugo desigual. Claro. ¿Por qué? Porque hace poco lo veíamos en los Viernes Joven con los chicos. Mi pareja me tiene que ayudar a crecer en Dios. Si yo busco a alguien que no me va a ayudar a crecer, no tiene que ver solo con gente de fuera. Necesito buscar a alguien que me ayude a que mi masa leude en condiciones. Y es muy importante el hecho de que se comparte este tipo de mensaje o de pensamiento con los jóvenes, porque, bueno, en lo personal no estoy casado, no puedo dar referencia de cómo sería un matrimonio en ese caso, pero entiendo que también la lucha es difícil. Esa lucha de esperar a alguien, de que pase el tiempo, de si hay alguien en la iglesia, en este caso, que vaya en la misma dirección que va un joven soltero, es difícil. Entonces, en este caso, para los que ya dirigen el matrimonio, que están en un matrimonio de años,
Es muy importante el compartir ese tipo de consejos que el joven necesita, porque obviamente Satanás sabe cómo mover sus cuerdas. Él no va a enviar a alguien con intenciones notables de maldad. Obviamente Sí. siempre llegan personas con intenciones que parecen sutiles, pero terminan haciendo daño. En lo que estamos hablando de la harina que se daña, ¿no? La mezcla para el pan. Entonces siempre es bueno mantener esa conexión con Dios. En la medida que nosotros mantenemos esa conexión con Dios, le pedimos a Él que nos fortalezca, entonces vamos a poder sobreponernos delante de todas las dificultades. Y para eso precisamente está la armadura de Dios que usted mencionaba, que está en el libro de Efesios, que nos ayuda no solamente en esta parte emocional, sino en todos los sentidos, espiritual y en todos los aspectos que necesitamos. Es que realmente es muy difícil vivir en esta sociedad sin que te arrastre esos valores que son contrarios al Evangelio, pero hay que ser fuertes ahí y hay que estar, como hablábamos antes, muy conectados a Dios. Tenemos que ir cerrando esta escuela sabática, porque el culto empezó abajo ya. Hablábamos de la ira y decíamos que la tolerancia de Dios también tiene límites y la verdad es que en este mundo muchos están superando esa paciencia, esa longanimidad de Dios. Hemos de fomentar una lealtad consciente y constante al Señor. Israel no fue constante. Y Jueces, como hemos dicho antes, así nos lo muestra: idolatría, injusticias, ¿no? Y incluso hay una cita que lo dice en dos ocasiones lo dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Que es que es un escándalo eso, ¿no? ¿Cómo se puede llegar hasta ahí, no? Por eso Josué 23:11 les dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. El amor no puede forzarse, pero puede ser requerido en este caso, ¿no? Porque Dios nos ha dado todo con su amor, ¿no? Claro, es que el amor también puede ser racional. Y cuando Josué lo que dice es: mira, todo te ha ido bien, si te apartas de él, te van a ir mal las cosas. Ama a Dios. No te está diciendo te obligo, sino piensa. Esto es como, yo qué sé, como cuando uno está en el hogar con su pareja o con sus hijos. Si cuando estoy allí me siento protegido, me siento feliz, me siento bien, ¿dónde quiero estar? Pues esto es lo que... Hay un libro de Morris Penden que se titula Ama a Dios y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. Claro, sí. Es que cuando entiendes el amor de Dios, lo único que te nace es... amarlo, pero no porque te obligues, sino porque entiendes que no hay mejor solución para ti que esa. Bueno, por no dejar esa idea solo de la ira de Dios, hay una cita que está en Patriarcas y Profetas que dice: en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Demostró que sus verdaderas consecuencias son la miseria y la muerte, como podemos ver. Nunca existió el perdón incondicional, que lo hablábamos antes, del pecado, ni existirá jamás. Así que, yo creo que, Germán, podías tú contestar por los oyentes, ¿qué obstáculos te impiden aferrarte al Señor de todo corazón? Son muchos los obstáculos que nos podrían impedir aferrarnos a Dios, pero lo más importante es no olvidar que la consecuencia final del pecado siempre va a ser destrucción. El Señor nos llama a vivir una vida alejada del pecado, la cual como consecuencia nos traerá paz, amor, armonía en el Señor. Y que el Señor ha hecho lo suficiente, ha hecho las provisiones necesarias para que nosotros podamos vivir una vida de amor, de paz y de calma. Entonces, acercarnos a Dios cada día para que podamos vivir esa esperanza que el Señor ya ha dejado establecida y que ya ha ganado esa victoria en Cristo Jesús. Pues con eso terminamos. Así lo decía, ¿no? Y amarás al Señor en el Antiguo Testamento con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Nos vamos a un especial hoy, que hay un especial en la iglesia, un especial de Navidad. Así que, Juan Luis, cuando puedas nos conectas. Creo que han empezado ahí abajo.